Qué lindo poder encontrarnos acá. Es genuino, es real el Espíritu de Dios que nos conecta, que nos da la comunión, que nos da el poder de vernos y valorarnos y vernos desde Cristo, en Cristo. ¿Por qué nos podemos amar? No por nuestras fortalezas simplemente o porque no tengamos fragilidades. Más bien la realidad es todo lo contrario. Sabemos lo frágiles que somos, los débiles que somos, separados de Él, pero en Cristo tenemos una realidad que nos hace vernos amados, completos, que nos hace vernos aceptados. Vamos juntos, ¿qué tal si solicitamos un aumento de entendimiento? ¿Les parece? Señor, en la confianza de hijos, nos acercamos a ti, Señor, porque podemos poco a poco comprender que el entendimiento es lo que necesita ser renovado, ser transformado y ser cambiado, Señor. Y ten a bien, por tu gracia, concedernos un entendimiento ensanchado, una comprensión eterna en este tiempo de lo que tú quieres mostrarnos. Señor, nos rendimos, nos sujetamos y simplemente te decimos, tienes el control absoluto de nuestras mentes y nuestros corazones. Instrúyenos a la luz de tu verdad, Señor. Estamos completamente disponibles para ser instruidos por tu verdad, para mayor gloria, para mayor expresión de la vida del Hijo en nosotros. Señor, nos rendimos, Padre. Dejamos de lado, Señor Dios, nuestras concepciones previas. Dejamos de lado, Señor, nuestros caprichos incluso, Señor. Y ponemos, Señor, nuestra mente en unanimidad, en un solo ánimo, con el espíritu de la mente de Cristo, Señor. Aquí estamos, Padre, en tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a Mateo capítulo 7, que ha sido nuestro texto ya por algunas semanas. Y la palabra de esta mañana, por usar un título, aun cuando los títulos en realidad podrían no expresar la plenitud de lo que una palabra significa en el espíritu, pero nos ayuda, ¿no? Didácticamente nos ayuda a tener un título. Y el título de esta mañana es La seguridad de llamar. La seguridad de llamar. Y Dios ha venido recordándonos en este tiempo que nosotros existimos para una vida y es la vida de Dios en nosotros. Esa vida que Dios depositó en nuestros corazones es la vida de su Espíritu gobernando nuestras vidas. Y esa vida es todas las riquezas de la gracia. Todas las riquezas de la plenitud de Dios fueron depositadas en nosotros, fueron puestas en nosotros. Y eso es lo que necesitamos comprender. Cantábamos hace un momento, provisto está, porque ya fue hecho, es una realidad terminada. Toda la plenitud de Dios en Cristo nos fue dada. Toda la plenitud del Padre existe corporalmente en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Cristo se hizo nuestra vida. Ahora, yo sé que quizás para muchos esto que estamos diciendo no es algo nuevo. Podemos saber que se nos dio Cristo. Se nos dieron todas las riquezas de la plenitud de Dios. Podemos saberlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo participamos de eso? ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo se activa esa realidad de riqueza, de vida que se nos dio? Y es entonces que Dios puso en nosotros no solamente todas las riquezas, pero dentro de esa riqueza gloriosa nos dio el poder para la dependencia. Dentro de todas las riquezas que el Padre nos da, el Padre restaura algo que el pecado robó. ¿Qué fue lo que el pecado robó? Yo me pongo a pensar, ¿cuál es la pérdida más grande que produjo el pecado? La pérdida más grande que produjo el pecado es la dependencia de Dios en relación. Tenemos que saber definirlo, familia, porque podríamos asociar con el pecado a simplemente los actos pecaminosos y estamos lejos de detectar la raíz.
Yo puedo saber que quizás el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado, pero hermanos, esa no es la raíz del pecado. La raíz, pecado propiamente, la naturaleza, pecado propiamente, es la incapacidad de depender de Dios. Lo que el pecado nos robó es el poder, la capacidad, la habilidad, la destreza de compartir con Dios una vida donde dependemos de Dios. Eso es lo que el pecado quita. Eso es lo que el pecado roba. Nos roba la capacidad de depender de Dios. ¿Qué es lo que Cristo restaura entonces? Es nuevamente esa relación donde dependemos de Dios. Donde, hermanos, ya no es difícil en el Espíritu poder depender de Dios, de la vida de Dios. Poder llamar a Dios Padre ahora es fácil, sencillo, gracias a la obra de Cristo, porque Cristo restaura nuevamente esa relación con nuestro Padre. Eso es lo que Cristo viene a hacer, eso es lo que Cristo viene a restaurar, eso es lo que Cristo viene a devolvernos. Y tenemos que saberlo, hermanos, porque esto de aquí nos va a traer precisión para vivir. ¿Cómo vamos a vivir la vida de Dios cuando entendemos qué es lo que Dios restaura? Y lo que Dios restaura es que usted y yo podamos depender completamente de Él. Por eso es que en Mateo 7:7 vemos esta orden de Jesús, esta invitación de Jesús. ¿Cuál es la invitación? Leamos, por favor. Sigue pidiendo y recibirás. Ahora, todos notan el presente continuo. Sigue pidiendo. Por eso, hermanos, es importante comprender que a lo que Dios nos llama es a una relación de continuidad. Dios se deleita, Dios es glorificado en la continuidad de nuestra petición, en la continuidad de nuestra búsqueda. Dios se deleita en la continuidad de nuestra invocación, de nuestro llamar. Dios es glorificado, Dios es más visto en nosotros. Hermanos, no necesariamente cuando estamos en la montaña. Oh no, Dios ya no es glorificado en mi vida cuando estoy en el valle. No, Dios es más glorificado, sea que esté en la montaña o sea que esté en el valle, cuando Él me encuentra dependiendo de Él. Él es glorificado en nuestra dependencia. Él es glorificado en nuestra relación donde vamos y no importa cómo estamos, Dios se glorifica en nosotros cuando nos encuentra yendo hacia Él. Allí es glorificado Dios. El pecado robó la capacidad de ir a Dios. Cristo, por su obra gloriosa, restaura la capacidad de ir a Dios, regresar a Dios. Sigue pidiendo y la garantía está. ¿Cuál es la garantía? Recibirás lo que pides. Sigue buscando. Continuidad de búsqueda. Dios es glorificado. Dice, y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Sigue, continúa. Pastor, me equivoqué. No importa, continúa en la dependencia. Allí Dios es glorificado. Entonces dice el verso 8, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pedir, buscar y llamar son 3 niveles de una relación que está creciendo. Pedir, primer nivel. Buscar nos involucra en una profundidad de esa relación. Pero llamar es la cúspide de la relación. ¿Por qué? Porque pedir, por ejemplo, yo podría pasar a una persona que está simplemente pasando, pedirle algo y me lo da. Pero no existe ¿qué? Más relación aparte de ese instante donde yo pedí y esa persona me dio. No hay mayor relación. Buscar, sí, buscar nos involucra y podemos involucrarnos con todos nuestros sentidos, como aprendíamos la semana anterior. Y me involucro con todos mis sentidos en buscar hasta encontrar eso. Pero una vez que lo encuentro, puedo involucrarme en otra misión de búsqueda. Pero llamar tiene que ver con insistir a una puerta. ¿Y por qué tocamos generalmente una puerta?
¿Por qué tocamos a una puerta? ¿Qué son las puertas? Las puertas separan ambientes. Las puertas señalan acceso de un ambiente a otro. Y cuando tocamos una puerta para ingresar, estamos diciendo, yo quiero participar de ese ambiente. Yo quiero entrar para participar de un ambiente. En otras palabras, no me conformo simplemente con haber recibido algo, no me conformo simplemente con haber encontrado algo. Yo quiero no solamente una relación temporal, yo quiero permanecer en ese ambiente. ¿Usted a quién le abre la puerta de su casa y lo invita a pasar? A una persona con la que usted sabe va a tener confianza. Estoy seguro que no abrimos las puertas de nuestras casas a cualquier persona que viene, nos toque y nos dice, oye, déjame pasar. Seguro que no, ¿verdad? ¿Quién pasa por el umbral de la puerta de nuestro hogar? Personas con las cuales vamos a disfrutar de un ambiente de confianza. Ahora mire lo que dice el Padre. Toca la puerta. Llama. Y se te abrirá. Yo te dejaré ingresar a participar de mi hogar. Esa es la invitación que nos está haciendo Él. Familia, quiero que anote 3 pensamientos principales. Hay varios pensamientos, pero en 3 pensamientos estructuramos esta palabra. Primero, ¿qué es llamar? Llamar es el anhelo ferviente de disfrutar al Padre como hogar. Llamar es, ¿por qué no solamente hacemos esto? ¿Qué es lo que hacemos? Tocamos varias veces. ¿Qué significa llamar? En el original griego, llamar tiene que ver con insistir. Insistir. Y cuando alguien insiste es porque realmente lo quiere. Cuando alguien insiste es porque realmente lo anhela. ¿Por qué cuando usted hace una llamada, por qué no simplemente hace un timbrazo y ya, pum, pum, y cierra? Porque usted desea, de todas maneras, lograr comunicarse con la persona al otro lado de la línea. ¿Y qué es lo que hacemos? Insistimos. ¿Cómo insistimos? Varias veces dejamos sonando el tono. ¿Cómo se llama eso? Llamar. Se llama insistir hasta obtener una respuesta. Quiere decir que el llamar implica un deseo ferviente. Nadie que no tiene el deseo llama. Simplemente, si usted no quiere hablar con la persona, no va a gastar tiempo llamando. Punto. Pero el que anhela y desea, insiste y llama. Entonces, llamar es un acto que señala deseo vehemente, ferviente. Quiero, deseo, necesito. Familia, llamar en su significado original habla de golpear una puerta, tocar repetidamente, insistir a una puerta cerrada. Al igual que las 2 primeras invitaciones, la invitación a llamar está conjugada como una acción continua, una actitud perseverante. Este es el asunto, que nuestras llamadas, entre comillas muchas veces, ¿por qué les digo entre comillas? Porque muchas veces nos cansamos de insistir, o mejor dicho, ni siquiera insistimos. Y simplemente revelamos en nuestro corazón que no tenemos el deseo ferviente. Llamar quiere decir que no es una actitud puntual. Llamar no es una acción puntual. Llamar es una acción continua, perseverante en el tiempo.
Es una insistencia. Familia, Dios está siendo muy claro con nosotros y Él nos amonesta. ¿Está listo para recibir una amonestación del Señor? ¿Estamos listos para recibir una amonestación del Señor? Dios nos amonesta diciéndonos, ustedes se cansan fácilmente. Ustedes se agotan muy rápidamente y no insisten. Es lo que Dios nos está diciendo. Nos desanimamos muy rápido en la relación con Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente no vemos el valor. ¿Por qué nos podemos desanimar? Porque no vemos el valor y la ganancia. ¿Cuál es la ganancia, familia? Hay ganancia en la perseverancia, hay ganancia en la insistencia, hay ganancia en la continuidad. Ese es el mensaje de Mateo 7 que hemos venido viendo por 3 semanas. Que hay ganancia, familia, cuando insistimos. Hay ganancia cuando continuamos. Hay ganancia cuando perseveramos. Hay ganancia. Porque todo nuestro ser, hermanos queridos, existe para florecer enraizados en la confianza de la búsqueda continua de Dios. Y aquí entramos a un concepto que sé que es popular, conocido, pero hermanos, créame, querido hermano, querida hermana, por favor, entienda lo que le digo, no lo hemos comprendido este concepto. Y este concepto es orar, la oración. Hermanos, cada vez que estudio teológicamente la oración, llego a la conclusión, Señor, definitivamente yo, y quiero ser humilde, Señor, no lo comprendo, no me hace sentido. No me hace sentido la oración como yo la tengo arraigada en mi corazón con la oración, con lo que tú dices de la oración. ¿Por qué la oración no es popular? A ver, es popular en concepto, pero no es popular en acción. ¿Por qué no nos entusiasma cuando escuchamos la palabra orar? Y es porque algo no estamos viendo, pues. ¿Sí o no? ¿Me explico? Porque, hermanos, le aseguro que usted ve algo que tiene valor y usted lo compra. Una camiseta por allí, marca FL. Ni siquiera usted le presta atención, quizás. Pero esa camiseta es la original de la selección. Voy a pagar lo que cuesta esa camiseta. Pero si esta cuesta $5 y esta te cuesta, ¿cuánto cuesta? ¿50? Me parece barato, 50. 80. ¿Por qué yo pago 80 por eso y no pago ni 5 por esa? Porque veo el valor que tiene. Familia, ¿por qué no tenemos vidas de oración? ¿Sabe por qué? Porque todavía nuestros ojos no se abren a ver el valor que es. ¿Cómo se come eso, pastor? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de orar sin cesar? Ojalá Dios traiga en esta mañana, por su espíritu, comprensión y abra nuestro entendimiento a una realidad que nos haga ver con valor eso. Llamar es una insistencia y nuestro ser, grave esto, florece en la insistencia. Ninguna planta florece, ningún árbol florece y da fruto arrancándolo y poniéndolo de nuevo. Oye, arranquemos y pongámoslo de nuevo en otra parte. Sacándolo y poniéndolo, sacándolo, poniéndolo. Nunca va a florecer. Pero es en la insistencia de estar arraigados, en la insistencia de estar cimentados, donde vamos a dar fruto. Es en la repetición. Es en la perseverancia donde florecemos. Vean este pasaje, por favor, en Lucas 11. Jesús quiere que veamos algo que no hemos visto. Versículo 5, Lucas 11:5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración.
Jesús quiere que ellos vean qué es la oración. Hermanos, le aseguro, le digo por experiencia propia, la oración no es lo que usted y yo solemos imaginar. La oración no es ese acto litúrgico, cansado, aburrido, repetitivo, que cuando estamos en la oración, ya, oye, ¿a qué hora termina este? ¿A qué hora acaba de orar? Ya me cansé. Yo sé que no lo decimos, pero lo pensamos cuando acaba este de orar ya. Es porque algo todavía no comprendemos. Y probablemente la persona que está orando tampoco lo ha comprendido. Porque, hermanos, si hay algo de lo que estamos convencidos hoy por esta palabra, es que la oración no tiene nada que ver con un acto aburrido litúrgico. ¿Estamos listos? Jesús utiliza la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Miren, entonces, ¿cuál es la historia? Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. ¿A qué hora está llegando? A medianoche. Rubén. Y sale Rubén todo. Ya, estoy con cara de dormido. Acaba de llegar una visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. ¿Ok? ¿De qué nos está enseñando Jesús aquí? Recuerde la primera línea. ¿De qué nos está enseñando Él? Jesús quiere enseñarles acerca de la oración. Ok. Les digo que, verso 8, aunque no lo haga por amistad, si sigues, diga conmigo, sigo tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas. ¿Debido a qué? A tu audaz insistencia. ¿Qué es lo que logra el acometido? La insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Qué es orar aquí? Según Jesús. Insistir. Es reconocer: oye, amigo, tengo una visita, no ha comido. Dependo de que tú me des 3 panes para atender a mi visita. Dependo de ti. Esta oración, hermanos, es reconocer que dependemos. Pero ahora nosotros no estamos yendo a una persona que está limitada, sino que el acceso es al mismo Padre eterno. Si esto pasa en una relación cotidiana entre personas falibles y limitadas, ¿cómo será nuestra relación con el Padre Celestial debido a nuestra insistencia? Cuando reconocemos: Padre, necesito para esto. Y tú sabes que lo necesito, Señor. Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dice: sigue pidiendo y recibirás. Sigue llamando y encontrarás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y se te abrirá. Es reconocer que dependemos. Ahora, hasta aquí, hermanos, ¿qué de litúrgico tiene la oración? Hasta aquí, de lo que hemos conversado. ¿Tiene que ver con una pose? ¿Tiene que ver con cambiar la voz cuando vamos a orar? ¿Utilizar términos rebuscados?
No tiene nada que ver con eso, hermanos. Hemos limitado la oración y pensamos que la oración tiene una fórmula para empezar. Y es por eso, hermanos, que hemos asustado a muchas personas que cuando se les pide orar, no, yo no quiero orar. ¿Por qué? Porque yo no oro de la manera como tú oras. Familia. Y es porque nosotros mismos no hemos entendido qué es la oración. Yo oro que estemos listos para esta definición de oración y este entendimiento de oración. Porque, hermanos, el Espíritu nos convoca como en Colosenses 4:2, y hay muchos pasajes, pero leo solo uno. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Esto sí me dice ya algo claro de la oración. Hemos visto, es depender, es reconocer nuestra necesidad. Ahora me dice que la oración es una actitud de agradecimiento. Hermanos, podemos tener oraciones muy religiosas y litúrgicas y carecer completamente de gratitud. Porque muchas veces hay oraciones que se elevan desde una supuesta autoridad, pero es una autoridad no nacida del Espíritu, sino una autoridad nacida de la carne, que lo que más revelan es jactancia, autosuficiencia, pero no un espíritu humilde de gratitud. Esa no es una oración eficaz. Porque una oración eficaz dice, ¿qué lleva? A agradecer. ¿Cómo se persevera? ¿Cómo se insiste? ¿Cómo se continúa? ¿Cómo se permanece? Con agradecimiento. Entonces, hermanos queridos, donde empieza a haber agradecimiento, podríamos decir, se está empezando a orar. Donde hay un clima de gratitud, hay un clima de oración. Pensando en esto, me recuerdo cuando los discípulos vienen a Jesús, y siendo que los discípulos tenían muchos referentes que oraban, porque si algo tenían los fariseos era que les gustaba orar para que los vean. Pero, hermanos, no era oración, era una falsa oración. Porque cuando los discípulos ven a Jesús, dicen, Jesús, enséñanos a orar. Es porque los discípulos están viendo algo que nunca antes habían visto. Y, hermanos, esa es la misma reacción que deberíamos estar produciendo los hijos de Dios. La gente diciéndonos, oye, enséñame. Yo quiero eso. Yo anhelo eso. ¿Por qué? Porque, oye, yo tenía un concepto religioso y litúrgico de oración, pero esto que tú me muestras, esto que veo en ti, es diferente. Romanos 12:12, Efesios 6:18, 1 Tesalonicenses 5:17, en fin, hay muchos pasajes donde se insiste, perseveren. Pero a ver, Dios no nos llama a estar perseverando en algo que nos causa padecimiento. Porque a muchos orar les produce alergia. Orar, chuzo. El culto de oración, no. Entonces Jesús no está diciéndoles, los apóstoles, la convocatoria apostólica no es a que permanezcamos en algo que nos produce sufrimiento. Es porque si creemos que la oración es producción de sufrimiento, autoinfligirnos sufrimiento, hermanos amados, no hemos entendido qué es la oración. La oración a la que Jesús y los apóstoles se refieren es ambientes donde la gratitud es parte de la conversación. ¿Qué es la oración a la que Jesús está diciendo? La oración eficaz, como le llama Santiago 5, la oración que puede mucho, es la oración donde el ambiente es una conversación llena de gratitud. Familia, es un ambiente, la oración es un ambiente donde abunda la honra. La oración es un ambiente donde abunda el reconocimiento. ¿Qué hay en el ambiente llamado oración? Es una conversación que tiene honra, que tiene gratitud, que reconoce.
Hermanos, orar es entrar a un ambiente donde se entiende quién es el anfitrión. Y ese anfitrión determina la atmósfera. ¿Qué es orar? Orar es entrar a un ambiente donde el anfitrión determina la atmósfera. ¿Cuál es la idea que tenemos de nuestro Padre? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nuestro Padre, familia? Ir a la casa del Padre, pesar, costumbre, rito. No, hermanos. Toda la conversación de la oración gira en torno al espíritu del anfitrión. Llamamos. ¿Qué hace el anfitrión? Abre la puerta, ingresamos y entramos a una atmósfera de comunión, de compartir, de relación, de compañerismo, de comunidad, donde gobiernan la gratitud, donde gobierna el reconocimiento, donde gobierna la honra. ¿Por qué será que se puede saber mucho de la oración, pero no la buscamos o no la procuramos? Puede ser porque asociamos la oración con algo litúrgico, algo monótono, algo repetitivo, y son caracterizaciones incorrectas de la oración. ¿Qué es la oración? Es el ambiente conversacional grato, placentero, disfrutable, donde el diálogo gira en torno a las realidades de Dios efectivas en nosotros. Me encanta esa definición. Vuelvo a repetirla. Usted capte, si está escribiendo, mucho mejor. La oración es el ambiente conversacional grato, placentero, disfrutable, donde el diálogo gira en torno a las realidades de Dios efectivas en nosotros. La oración, hermanos, es un ambiente conversacional. Eso es la oración. ¿Y qué es un ambiente conversacional? Vamos a orar tú y yo. ¿Qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo, nos encontramos. ¿Dónde voy? ¿Vienes a mi casa? ¿Voy a tu casa? Como sea. Y oye, ¿sabes qué es orar? Que el anfitrión me recibe en su casa y comenzamos a conversar. Pero la conversación no es una conversación de queja, no es una conversación de lamento, es una conversación grata que se disfruta. Donde hoy podemos pasar, ¿cuánto tiempo podemos pasar conversando? ¿Por qué? Porque no estoy en un rito, no estoy en una liturgia, estoy en un ambiente grato, placentero, agradable. Sé que usted no me dejará equivocar al decir esto de aquí, y más bien lo confirmará. Pero hay conversaciones que deseamos que sean eternas en el tiempo, para siempre. Que vas con un grupo de amigos y puedes conversar. ¿Por qué conversas? Podrías conversar horas. Porque es agradable. Porque es disfrutable. Porque es grato. Eso es orar. Es disfrutar un ambiente conversacional lleno de gratitud, honra, reconocimiento, donde todo el diálogo gira en torno a las realidades de Dios en nosotros. Familia, y la noticia es esta, que hay nuevos niveles de comunión que nos han sido entregados, pero necesitamos accederlos. ¿De qué manera? Llamándolos, anhelándolos. Dios quiere que pasemos de la liturgia vacía, hueca, monótona, cada día disfrutar
ambientes de diálogo donde gobierna la gratitud, donde gobierna el reconocimiento, la honra. Y eso no es negar que hayan realidades que estén quizás molestándonos, afectándonos, pero el espíritu del anfitrión gobierna la conversación. Cuando usted hace una invitación, ¿qué es ser un buen anfitrión? El buen anfitrión no solamente te invita a la casa, determina el espíritu de la reunión. ¿Entendemos eso? No sé, veamos la manera de aclararlo. Usted marca el tono de la conversación. Usted marca el tono. Familia, el anfitrión marca el tono de la conversación y todo lo demás gira en torno al anfitrión. Y lo que él está queriendo, deseando, anhelando, y todos nos sentimos a gusto. Eso es ser un buen anfitrión, determinar el tono de la conversación. Y familia, necesitamos anhelarlo, necesitamos desearlo, necesitamos accederlos. ¿Cómo? Llamándolos, anhelándolos. Ya se nos dio unión con el Padre, inseparable. Pero ahora yo necesito disfrutar la unión. Eso es la oración. La oración es comunión. La oración es disfrutar la unión. Por lo tanto, debemos anhelar, familia, debemos desear conversaciones. Debemos anhelar conversaciones, diálogos, donde, hermanos queridos, donde prime la honra, la gratitud, el reconocimiento. Debemos anhelarlos, debemos llamarlos. Y Dios es el que tiene autoridad para concederlo. Hermanos, porque tocar una puerta es reconocer que hay una autoridad que tiene el poder para abrir la puerta. El que llama no controla la puerta, sino que espera ser admitido, confiando en el carácter del que abre. Por lo tanto, familia, Dios tiene el carácter bondadoso para abrirnos nuevos niveles de comunión, nuevos niveles de compañerismo, nuevos niveles de relación. Dios lo tiene, está listo, pero ¿para quién? Para el que insiste, para el que anhela, para el que desea. ¿Cuántos están en su corazón anhelando y deseando desde hace mucho tiempo una grata conversación? La estrategia del enemigo es sutil. Individualízate. La estrategia del enemigo es esta: sepáralos. Y empezamos entonces a vivir vidas de soledad, reprimidos, abandonados, sin conversación. Hermanos, sin comunión. Y donde no hay comunión, no florece la vida. Donde no hay diálogo y donde no hay conversación, no florecen los frutos de Dios. Un matrimonio se empieza a secar cuando pierde comunión. ¿Qué es perder comunión? No es litúrgico lo que estamos hablando. Cuando perdemos los ambientes de conversación. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Aislarnos. Mira a una pareja que no se habla y preocúpate y ora por ellos. Porque quiere decir que aunque tengan unión, no tienen comunión, y al no tener comunión, no va a haber vida. Y seamos claros en esto. Tener intimidad física no es necesariamente señal de comunión. Porque la verdadera comunión tiene que ver con la conversación. Qué feos son esos ambientes donde reina la queja, donde reina el reclamo, donde reina la pelea,
se perdió el ambiente conversacional placentero, grato. Y es por eso, hermanos, que empezamos a secarnos y a morir, porque perdimos la conversación. ¿Y qué es lo que Dios viene a restaurar? La comunión. La conversación. Sin conversación estamos muertos, a tal punto que la podemos comparar con la respiración. Orar, dice, sin cesar. ¿Qué es eso? Es como cambiar orar por respirar. Respirar sin cesar. ¿Alguien hace pausas de respiración? Espérate, oye, espérame, tengo que hacer unas cosas, voy a dejar de respirar un momento. Es natural. Hermanos, lo natural en nuestras vidas es la conversación. Pero hermanos, vamos aclarando algunas cosas de la conversación. La puerta, hermanos amados, solamente quiero enfatizar esto y afirmar aún más esto. Es símbolo de acceso a comunión. Cuando se nos dice orar, se nos dice disfruta ambientes gratos, de honra, de reconocimiento, disfrútalos. Orar sin desmayar, orar perseverando. Me encanta el ejemplo en Apocalipsis 3. En este caso se invierte el que llama y el que abre la puerta. ¿Ok? En Mateo 7, el Padre abre la puerta cuando nosotros llamamos. Pero en Apocalipsis 3, Dios es quien toca la puerta. Tenemos aquí el caso de una iglesia. Ese es el mensaje para un grupo de creyentes que abandonaron la comunión con Dios y pusieron confianza y esperanza en sus riquezas, en sus capacidades, en sus logros. Se volvieron independientes. Si hay algo que esta iglesia carece, la iglesia de Laodicea, es comunión. Ellos no tienen comunión, pero más peligroso todavía es el hecho de que ellos piensan que están bien. Hermanos, creer que la familia está bien cuando se perdió la conversación es el engaño más grande en el cual usted puede vivir. Creer que todo está bien cuando en el matrimonio ya no se habla. Creer que todo está bien y sí, aquí avanzamos, hermanos, están caminando al abismo cuando se perdió la conversación. Y aquí tenemos a una iglesia que perdió la conversación con Dios, al punto de que Dios está fuera de la iglesia. El versículo 20, miren lo que tiene que decirle. Se supone que Él es el anfitrión, pero el anfitrión está fuera. Miren lo que dice Jesús: estoy a la puerta y llamo. Hermanos, a veces se coge este versículo simplemente como un versículo de evangelismo. Pero hermanos, esto es mucho más profundo. Está revelando una crisis. El anfitrión está fuera. Lo han sacado al anfitrión. Pero Él dice, aún así, yo estoy a la puerta, estoy insistiendo, estoy llamando. Si alguien oye mi voz allí adentro y abre la puerta, yo voy a entrar a esa persona, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, que alguien entre, cenar juntos, compartir una comida juntos, ¿cómo se llama eso? Comunión. Comunión. Jesús llama para entrar a la vida de alguien para disfrutar comunión. Para un nivel de disfrutar. ¿Cuándo vamos a empezar a florecer? Esta es una convicción en el Espíritu. Cuando tengamos más ambientes de comunión. Cuando tengamos más ambientes de compañerismo.
cuando tengamos más ambientes de gratitud, de honra y de reconocimiento, en ese terreno empezará a florecer la vida de Dios. Salmo 104. Entren por sus puertas con acción. ¿Cómo es el ambiente, este ambiente especial? ¿Qué tiene este ambiente que es especial? Tiene gratitud. Tiene gratitud, hermanos, y esto modela nuestra vida. Esto modela, hermano, nuestros entornos. ¿Qué gobierna en nuestras conversaciones? ¿Gobierna la gratitud o gobierna la queja? ¿Gobierna la gratitud o el reclamo? ¿Gobierna el reconocimiento de lo bueno o gobierna el lamento por todo lo que está mal? ¿Qué gobierna nuestra conversación? Vengan a sus atrios con cánticos, con canciones. No hay mejor cosa que los amigos se junten para cantar. No hay mejor cosa que los ambientes donde hay canción. Denle gracias, reconozcan su nombre, alaben su nombre. Porque el Señor todo en Dios es bueno. Todo en Dios, su gran amor perdura para siempre. Su fidelidad, es decir, la exactitud a su propósito eterno, permanece por todas las generaciones. Hermanos, yo sé que algunos se puede saber este versículo a la memoria y aún no entender lo que Dios está revelando. Él está diciendo que su atmósfera, que su ambiente, que su hogar está lleno de todo lo bueno de Él. Hermanos, no sé cuál sería el término. Hemos confundido de manera tremenda, hermano, lo que significa el ejercicio, las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, hermanos, no tienen nada que ver con liturgia. Aunque la liturgia pueda ser parte, las disciplinas espirituales van más allá de lo litúrgico. Las disciplinas espirituales son el disfrutar de una comunión, un compañerismo, una gracia. Es que tú llegas a una casa y hay un buffet servido. Y tú participas y la conversación es amena. Y hermano, y podemos gozarnos y podemos incluso hasta bromear en el gozo del Señor. No es un culto de domingo. No es un culto de liturgia. La comunión es una vida donde nos juntamos amigos. Y puedo decirte, doy gracias a Dios porque tengo ambientes de esos. Donde nos juntamos y es a disfrutar a Dios. Dios entre nosotros. Sin programa, sin protocolo, sin cambiar la voz. ¿Y sabes lo que estamos haciendo en el Espíritu? ¿Estás listo? Estamos orando. Y ni estábamos enterados que estábamos orando. Qué hermosos esos ambientes. Qué hermosos esos ambientes, porque en esos ambientes todo lo de Dios florece. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía su bendición, su vida abundante. Una marca innegociable de los ambientes de comunión con el Padre es la gratitud. Las palabras de reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Necesitamos más gratitud y reconocimiento sincero de Dios, de su carácter, de su obrar. Llamemos anhelando disfrutar la comunión con el Padre. Ahora, ¿está listo para esto? La comunión unos con otros. ¿Cuánto yo tengo comunión con otros?
es una evidencia directa de la comunión con el Padre. En otras palabras, mi vida de oración queda delatada por la calidad de comunión que yo tengo con los otros. Yo oro. Yo, pastor, invierto mucho tiempo en oración y estoy en oración ferviente. ¿Se ve eso en la relación con tu hermano? ¿En la comunión con tu hermano? Porque el que no tiene comunión con el Padre, el que no disfruta comunión con el Padre, no puede disfrutar comunión con el hermano. Sencillo. Porque cuando yo disfruto la comunión con el Padre, ¿sabes qué pasa? Me estoy ejercitando, me estoy acostumbrando al disfrutar, cosa que ya no es cuestión de que piloto automático, menciona oración, vamos a orar, ok, me pongo en oración. No, fluye en alegría, fluye en gozo. Va a fluir. ¿Por qué? Porque si he pasado tiempo disfrutando con el Padre, ya sé disfrutar con la gente. Oración es el disfrute de una presencia. Voy a poder disfrutar con la gente. Un cristiano que no tiene comunión con otros simplemente me delata su comunión con Dios. O no existe, o si dice que existe, es una farsa. Porque oración genuina, verdadera, eficaz, es un disfrutar. Disfrutar. No es rito, es disfrutar. Disfrutar. La manifestación más grande de la vida espiritual del creyente es la cantidad y la calidad de ambientes de comunión que disfrutamos con otros. Si yo no tengo ambientes de comunión con las personas, de genuina comunión, compañerismo, gozar, señala que no tengo comunión con el Padre. Es fuerte esto. Pero hermanos, es la marca del que ha aprendido el disfrutar de la comunión y la oración. Familia, ¿lo vemos? Se conoce a un cristiano que ora porque sabe disfrutar ambientes de comunión con las personas donde las realidades de Cristo son naturales y fluyen. Porque la oración es comunión ejercitada. Y para el que está ejercitado, la experiencia de comunión se vuelve parte de su vida. El que está ejercitando un músculo, se vuelve natural ese movimiento. Mañana pasado tengo que levantar algo, es natural. El que ejercita la comunión en la presencia del Padre puede ejercitar comunión en otros ambientes. Solamente asegurémonos, esa segunda idea, que llamamos a la puerta correcta. Necesitamos asegurarnos que estamos tocando la puerta correcta porque esa puerta tiene seguridad de apertura. Hemos dicho, familia, que es perseverar, insistir. El Padre nos promete, nos asegura y nos garantiza un compañerismo, una comunión, su compañía. Llamar a la puerta del Padre entonces es la puerta que se garantiza que se va a abrir. La puerta del Padre. Llamar a la puerta del Padre es insistir en disfrutar nuestra adopción como hijos de Dios. ¿En qué vamos a insistir? En recordar que yo soy hijo y Él es mi Padre. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y ese es el ambiente en el cual insisto todos los días. Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Familia, Romanos 8:15 lo deja claro, no lo vamos a leer, pero está allí. Es por el espíritu de adopción que podemos llamar con confianza a nuestro Padre.
Insistir a su puerta es perseverar en renunciar a la culpa constante, porque ahora podemos hablar con libertad, desde lo real, desde lo genuino. Es saber que somos recibidos, insistir, no porque he hecho algo bien necesariamente, sino porque soy hijo. Nuestra adopción nos dio el regalo de vivir la realidad presente de la relación padres e hijos. Padre, hijos, Él nuestro Padre. ¿Qué es llamar a la puerta correcta? Llamar a la puerta del Padre es insistir en disfrutar de un gozo y un descanso sin igual. El descanso de su presencia. Salmo 16:11. En su presencia hay una alegría desbordante. En su presencia hay delicias, deleites, placeres. Oh, hermano, totalmente contrario a lo que yo entendía como oración. Porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo. No tiene nada que ver, hermanos, con lo que la falsa religión presenta como oración. Familia, disfrutamos de gozo y descanso. Insistimos en el gozo y en el descanso. Llamar a la puerta es insistir. Señor, tú prometiste un gozo y un descanso. Aquí vengo a tu casa, Señor. Ahora, por si acaso queda alguna duda, no estamos hablando de un edificio de 4 paredes. En el antiguo pacto eran edificios. En el nuevo pacto, el templo, la casa de oración, es el cuerpo. Fíjese que Corintios dice, porque su cuerpo, el cuerpo de ustedes, es templo del Espíritu Santo. Yo quiero traer un poco de precisión aquí. No se nos dice que somos templos. Es un templo. ¿Cuál es el templo? El cuerpo. Por lo tanto, es medular, fundamental, aprender a vivir en la comunión del cuerpo. Es la comunión del cuerpo. La oración es la comunión del cuerpo. Insistimos en el descanso. ¿Insistimos en qué? Llamar es insistir en conversar. Repito, hermanos, llamar a la puerta es insistir en la conversación. Es perseverar en disfrutar lo maravilloso de la conversación con Dios. ¿Sabemos conversar? Que no le pase a usted que en el momento en que le toca conversar con alguien, ¿cómo converso? No sé ni qué conversar. Porque es síntoma de que estamos perdiendo habilidad de conversación. Y eso es peligroso. Hay gente que no sabe conversar. ¿Por qué? Porque lo primero que trae es problema. ¿Y quién quiere escuchar a alguien que se queja de problema? Oye, el mundo le huye. Pero, oye, la gente quiere estar donde hay gratitud, donde hay honra, donde hay reconocimiento. Yo no me voy a ir de ese ambiente. No vamos a querer irnos. ¿Sabemos conversar? Pregúntele a la persona junto a usted, ¿sabes conversar? Conversar es comunicación en 2 sentidos. ¿Qué es conversar? ¿Qué es conversar, hermanos? No es comunicación unidireccional. ¿Qué es conversar? Es comunicación en doble vía, ida y vuelta. ¿Qué significa? Pastor, pero eso es sentido común. Sí, es sentido común, pero el sentido común se ha perdido. No hay interacción. Fuimos creados por Dios para la conversación, familia. ¿Qué es lo que se perdió en Edén? La conversación. En Edén se perdió la conversación. El hombre caminaba con Dios como, hermanos, como un vecino, un amigo. ¿Y qué pasó en el momento que Adán quiso ser independiente? ¿Qué se perdió? La conversación. El hombre se aisló, el hombre se escondió. Síntomas del pecado, aislarse. Síntomas del pecado, vivir vidas individualizadas. Síntomas del pecado.
Porque fuimos creados para la comunión, el compañerismo. Operar en el cuerpo, así es. Sabemos conversar, una vez más. Sabemos conversar. Es en dos sentidos la comunicación. Vivimos en una cultura donde la conversación ha perdido valor. Basta que haya un aparato llamado teléfono inteligente en nuestras manos y se perdió la conversación. El aparato inteligente, los humanos volviéndose insensatos. No hay conversación. Familia, vivimos en un ambiente, en este sistema donde el diálogo ha sido relegado como algo de poca importancia. ¿Qué pasa si tú y yo no podemos conversar? Te cancelo. La cultura de la cancelación, la cultura de la censura. Cuando piensas algo diferente, entonces eres cancelado, bloqueado, censurado. ¿Por qué? Porque perdimos el valor de la conversación, aun cuando discrepamos, aun cuando pensamos diferente. Dios nos dio la capacidad de dialogar y de hablar. Familia, pero en Cristo Dios restauró lo que se perdió. La hermosura de la conversación. ¿Quiere ver la hermosura de la conversación? Por favor, vaya a Éxodo 33. Vemos la hermosura de la conversación en la relación con Moisés. Éxodo 33, 7. Moisés, lea conmigo por favor, tenía la costumbre de armar la carpa de reunión. ¿Por qué se llama reunión? ¿Qué es una reunión? Donde nos encontramos. La carpa de reunión, ¿con quién se iba a reunir? Con Dios. A cierta distancia del campamento. Ahora, aclaro algo, esta carpa de reunión no es la misma carpa del tabernáculo, ¿ya? Todavía el tabernáculo no se había instaurado, el tabernáculo del pacto, hablemos, porque ambos son tabernáculos. Tabernáculo es la palabra para carpa. Pero esta carpa de la cual estamos hablando en este versículo hace referencia a una carpa provisional que había hasta que se instauró la carpa del pacto, el tabernáculo del pacto. Pero miren, quiero que note detalles importantes en esto. Moisés armaba la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba ¿a dónde? A la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Verso 8. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que acceso, puerta, entrada. Hasta que entraba cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el Señor? No está leyéndolo. Hablaba con Moisés. Ya. Hay algo que yo todavía no he visto. El Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Verso 11. Lea conmigo, por favor. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Son niveles de comunión que ya están accesibles en Cristo. No, es que eso era Moisés. Nosotros somos mayores que Moisés. Porque Moisés vio de lejos. Nosotros lo tenemos morando en nosotros. Familia,
hablaba. ¿Cómo se habla? Viéndonos. Ni siquiera la mirada hoy se puede sostener en las conversaciones. Tú notas que cuando estás hablando, la persona no te puede mirar a los ojos. Algo pasa. Porque se habla cara a cara. ¿Por qué? No porque yo soy más que tú o el otro más que yo, sino porque hay confianza. No escondemos nada. Hay libertad. Jesús dijo en Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy, dice Jesús, la puerta. Si alguno entra por mí, dice Jesús, será salvo. Entrará, saldrá, hallará pasto. ¿Te das cuenta que comunión, acceso por la puerta es fundamental para tener provisión? No voy a profundizar en esto, pero lanzo este pensamiento solamente. Comunión es el terreno de la productividad. Comunión es el terreno de la productividad. Donde hay comunión, hay ganancia, hay utilidad, hay producto. Muchos, a pesar de que Cristo ya proveyó, todavía no disfrutan la provisión de todas sus necesidades, porque no disfrutan genuina comunión. Esto lo podemos bíblicamente sostener, pero por tiempo no lo haremos. Familia. Tercera idea, y con esta desenlazamos esto. Llamamos no con incertidumbre. Llamamos para que se nos abra. La puerta se abrirá. Asegúrate de llamarlo a Él, porque todos los que lo invocan serán salvos. Todo el que lo llama, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y empieza a utilizar más a menudo el nombre de los nombres. Padre. Todo el que invoca al Padre experimentará provisión, vida abundante, salvación. Solamente continúa llamando. Asegúrate de llamarlo reconociendo que tú necesitas. Porque si hay algo que no permite la comunión es el orgullo. El orgullo es enemigo de nuestra comunión. ¿Por qué? Porque preferimos la independencia. Salmo 142:5. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Llámalo para mayor sabiduría e inteligencia, porque Él promete, si llamas a la sabiduría, Proverbios 2:3, y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios. Llámalo como Padre, porque se nos dio el poder para exclamar, Abba, Padre, llamar. Llámalo con entendimiento de su voluntad. No hay sí para el que no ama y conoce su voluntad. La respuesta segura, el sí de Dios, está para los que entienden su voluntad. Mateo 7:21, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará. Solo entrarán, ¿quiénes? Los que conocen la voluntad.
No toda llamada es respondida. La llamada que se responde es cuando tú sabes y quieres el propósito del Padre. Llama esperando acceso. Llama esperando acceso, familia. ¿Por qué? Porque Él dice en Apocalipsis 3:7, Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Mira la puerta que Dios ha abierto. Porque has guardado la palabra de mi insistencia, de mi perseverancia. Yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Dios guarda al pueblo de la comunión. Isaías 56:7, con esto se derriban conceptos falsos de la oración. Este es el versículo que citó Jesús en el Evangelio cuando limpió ese templo físico que había sido cambiado su propósito. Esto fue lo que citó Jesús. Los llevaré a mi monte santo. ¿Qué es el monte santo? ¿Sabes qué es el monte santo? El lugar de la compañía. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén. ¿Y qué hará Dios? Los llenaré de alegría. ¿En dónde? En mi casa de oración. ¿Qué es la oración entonces? Es una alegría. Es un disfrutar. Es un ambiente conversacional de gozo, de honra, de gratitud. Gracias, Padre, porque estás aquí. Algunos tienen métodos que los detectan fácilmente de que están en modo litúrgico de oración. No está mal hacerlo. Si eso le ayuda a concentrarse, perfecto. Pero no lo haga por costumbre. Cuando usted va a hablar con alguien, usted se pone en este modo. Su presencia está aquí. Y escúcheme esto en el Espíritu. Durante este tiempo que hemos estado aquí sentados, hemos estado en oración con Dios. Conversando. Al menos yo disfruto la conversación. Algunos de ustedes me responden cuando yo pregunto. ¿Quiere decir que estamos conversando? Seguimos orando. Cuando salimos y estamos en un espíritu y conversamos, estamos orando. Estamos orando cuando salimos y luego vamos a estar en una mesa de comunión y estamos compartiendo en el gozo de Dios, estamos orando. Ahora, si tú no tienes compartir con el cuerpo, bueno, no estás orando. La oración, hermanos, no es una liturgia. Yo no sé si alguien ha escuchado antes una enseñanza en esta línea. Pero hermanos, las oraciones son ambientes conversacionales de gratitud. Y le podemos decir, Señor, Él está allí. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que has estado hablando. Gracias por lo que has estado diciéndonos, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado aquí, Señor. Sé que muchos corazones tú has abierto, Señor. Has destruido velos. Has echado abajo, Señor, falsos conceptos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en medio. Gracias, Señor. Aquellos que entienden qué es la oración, es un ambiente conversacional lleno de gratitud, pueden empezar a decirle gracias al Señor. Señor, gracias.
Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por cómo nos vienes formando. Gracias por cómo nos vienes moldeando, Señor, gracias. Señor, gracias. Te reconocemos, Señor. Dejamos la queja a un lado, dejamos la ingratitud a un lado, Señor, y traemos, Señor Dios, un espíritu, Señor, de reconocimiento de quién eres tú, Señor. Señor, gracias. Señor, sigue ayudándonos, ayúdanos. Venimos en dependencia, reconocemos nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos. Porque yo, Diego, todavía no lo comprendo en plenitud, Señor. Todavía queremos descubrir nuevos niveles de comunión, Señor. Nuevos niveles de disfrutar, de compartir, Señor. Nuevos niveles de gozarnos, de alegrarnos, de disfrutarnos, de bromearnos, Señor. Queremos descubrir la plenitud, las delicias de tu presencia. La plenitud del gozo, Señor. Aquí estamos, Señor. ¿Cuántos se unen y cuántos dicen, yo también lo quiero? Yo también lo quiero, Señor. Lo anhelamos, Jesús, como iglesia. Lo anhelamos, Señor. Señor, es en los ambientes de comunión donde tú vas a sanar. Porque en los ambientes de comunión podemos darnos cuenta de la necesidad de un hermano y decir, hey, vamos, llevamos esto mismo a Dios en este momento. Eso es ser recreados en su casa de oración. No es una liturgia. Disfrutamos, no son palabras, no son fórmulas. Tienes que decir esto, empezar así, cerrar así. No, es llegar en la confianza de que Él ha prometido que nos dará cuando pedimos, que encontraremos cuando buscamos, que se nos abrirá cuando llamamos. Señor, disfrutamos la oración como un ambiente. Disfrutamos la conversación, Señor. Disfrutamos la relación, disfrutamos el compañerismo con tu presencia y con aquellos que son miembros de tu cuerpo. Que el mundo pueda vernos y cómo disfrutamos y digan, oye, enséñame a orar, enséñame a llamar, enséñame a pedir, enséñame a buscar, porque nos ven en lo genuino que somos. Y todo esto te lo pedimos porque Cristo habita en nosotros.